otra posibilidad, ¿no ve? Alguien puede tener una llave maestra, ¿no ve? Hay una llave maestra de los cerrajeros, ¿no? Ya, no quiero decir esa parte, pero ya. Miren, de esa gama de posibilidades, hay que escoger las mejores, ¿cierto? El que ha dicho que vaya a sacar la puerta de una patada, descartado, ¿no ve? No vamos a ir por la brutalidad, vamos a ir por algo más, si se quiere, elegante, ¿no? Y más razonable. ¿Qué más? Lógico, ¿no? Alguien dirá, no se preocupe, esperamos 5 minutos y nos van a abrir. Listo, también es otra posibilidad, ¿no ve? ¿Cierto? Y otro dice, no se preocupe, puede llamar al rector y ella llama a la portera y lo abren en 3 minutos. Listo, ¿no? Más fácil, no te he tenido que tocar la puerta. Llamar al profesor, decirle si se ha olvidado que estamos aquí adentro. No, el profesor ha querido cerrarles la puerta, ¿no? Para que estudien. Ya, entonces, miren que hemos encontrado una gama de posibilidades y hay que escoger la mejor de todas las posibilidades, ¿no ves? Y para ello vamos a hacer los pasos necesarios, ¿cierto? Una de ellas haremos los pasos necesarios y eso es el diseño del algoritmo. Porque el diseño de algoritmo, ¿qué ha decidido? ¿Qué es algoritmo? Nuevamente, vamos a repetir hasta que se canse. Un conjunto de pasos lógicos para resolver un problema. Ya saben, ¿no ven? Con eso se van a dormir ahora. Y una vez que hemos nosotros desarrollado ese algoritmo, ya sea en papel, bajo una metodología como dice ahí, podemos utilizar herramientas. Hay 2 herramientas básicas las cuales podemos utilizar. Una se llama el pseudocódigo y la otra es el diagrama de flujo. Ambas herramientas nos van a servir para la representación ¿de qué? Del algoritmo, ¿no? Una vez que hemos realizado ya sea el pseudocódigo o el diagrama de flujo, ¿qué vamos a hacer? Hacer un programa en un lenguaje de programación en la computadora. Por eso, en la definición que estamos aquí nosotros teniendo, decimos, algoritmo es un conjunto de pasos lógicos para resolver un problema utilizando la computadora que tenemos aquí, ¿no? Listo. Eso es la forma de resolución de un problema. Listo. Ya lo saben. Si dice secuencia de acciones para describir esa secuencia de órdenes o acciones, todo lo que tiene que hacer es colocar una nueva orden, ¿no? Y la otra, decisión de acción, son condiciones que nos permiten que podamos decidir cuál es el camino lógico correcto a tomar para resolver un problema eficiente. Ciclos de acciones, no es más que la estructura que nos permite repetir varias acciones una cantidad de días de veces. Problema de la puerta. ¿Es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cualitativo. Muy bien. Ahora, ya sabemos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Está cerrada qué? La puerta. ¿No ves? Está cerrada la puerta. Ya, ¿qué más está involucrado en el problema? La cerradura. Nosotros. Eso, la gente. Porque imagínense, si no hubiera personas aquí y está cerrada la puerta, ¿es un problema? No. Puede ser, porque otra cosa es que quieran entrar también, ¿no ve? Es diferente. Pero hay un problema relacionado. Puerta cerrada con personas al interior que quieren salir. Ese es el problema, ¿se ha entendido? Puerta cerrada, personas adentro que quieren salir. Ahora, ¿cuáles son los pasos para resolver ese problema? A ver, nos imaginaremos. Tenemos una gama de posibilidades, ¿no ve? ¿Sí o no? Hemos visto que hay unas posibilidades absurdas y otras las más pensadas y razonables.
Ahora vamos a buscarnos más por las razonables, ¿no ve? Una razonable, a ver, ustedes díganme una razonable. Una, llamar a la portera, ya. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los pasos para llamar a la portera? Investigar a quien tenga su número. No, llamar, dice gritar. Pero hemos dicho que no hay ventanas, todas están. ¿No ves? Agarrar un celular. Agarrar el celular. Pero hay un problema también ahí, ¿no? De repente la señal no tenemos señal aquí. No se sale la señal. ¿No ve? Entonces, se pueden colocar varias objeciones cuando se trata de resolver un problema. Y tenemos que ir pensando para poder sortear esos obstáculos, ¿verdad? De eso se trata. Ya vamos a ir viendo los ejercicios. A ver, los cuantitativos. Vamos a hacerlo rápido. Cuantitativo. ¿Qué dice? En los cuantitativos se utilizan ¿qué? Escalas, ¿no ves? Numéricos para definir los pasos correctos. De igual manera, estos tipos de algoritmos describen las partes esenciales. Bueno, puntual, ¿no? Hay que calcular. Pregunta. ¿Cuáles son las operaciones básicas que tenemos que utilizar? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Ustedes saben las 4 operaciones, ¿no ven? ¿Sí? ¿Seguro? Ah, no, pues estamos en problemas. Pero, miren, la matemática se basa en eso, ni siquiera en la multiplicación, división, solamente es la suma y resta, nada más. Suma y resta. Esa es toda la matemática, en base a esto. Y obviamente la complejidad está en la forma como se lo está utilizando para resolver cierto tipo de problemas. ¿No ve? Un problema complejo sería medir la distancia desde este punto hasta Plutón, digamos. No, ya no hay Plutón, ¿no? Ya hemos considerado planeta, ¿no? Es un satélite. Hasta, digamos, Neptuno. ¿Qué haces? Entonces tienes que conocer cierto tipo de referencias, ¿no ve? De distancia, etc. Por ejemplo, tenemos que conocer la unidad astronómica. ¿Cuál será la unidad astronómica? ¿Cuánto equivale una unidad astronómica? ¿Saben? Una unidad astronómica es aquella que se mide de la distancia de la Tierra al Sol. ¿Ya? Esa es la unidad astronómica. En base a ello, pues un parámetro es como si nosotros nos hubiésemos dado el parámetro del metro, ¿no ve? ¿Cuánto mide un metro? 100 centímetros. Alguien me dice, ¿cuánto mide un metro? Un metro, pues. ¿No ve? Lógico, bebé, pero lógico. Ya, está bien. Ya, entonces, en los cálculos cuantitativos, sumas, restas, y algunos otros, unas otras funciones que nosotros vamos a usar, ¿no? Como, por ejemplo, las raíces, ¿no? Aquí no utilizamos, por si acaso, nuestra materia, álgebra lineal, esas cosas, ¿no? Cálculo diferencial, no. Eso lo utilizarán cuando ustedes estén en ese ámbito, tal vez en el ámbito de la ingeniería, ¿no ve? Que tengan que hacer ese tipo de cálculo complejo y que puedan colocar ya en un programa, ¿cierto? Ahora se habla de la de la lógica difusa, ¿no? Ustedes conocen la lógica del sí y no, ¿cierto? Es como que les digo, nos vamos, puede ser sí o no, ¿no ves? No hay un tal vez, quizás, puede ser, no hay, ¿no? Es como cuando una pareja se está casando.
¿no? El padre, el cura o el de registro civil le dice, ¿acepta usted, ¿no? Como el legítimo esposo, qué sé yo, sí o no? No hay tal vez, puede ser, no hay eso, ¿no? Tiene que ser sí o no, ¿cierto? Así, esa es la lógica que nosotros tenemos por el momento, pero luego se aplicará la lógica del curso, y eso más adelante en sistemas expertos, en inteligencia artificial, se utiliza, ¿no ve? Ya, metodología para describir algoritmos, entrada, descripción de algoritmo, ¿no ve? ¿Cómo es un algoritmo? Va a tener siempre una entrada, y eso habíamos hablado ya en las clases anteriores. Proceso, salida. La entrada es ese conjunto de datos que me da la información de cómo, qué es lo que quiero hacer y cómo tengo que procesar. ¿Ya? Aquí está el proceso de los cálculos necesarios para la operación, para encontrar la solución del problema, ¿no? Y la salida también es un conjunto de datos que se han procesado, ¿no? Y aquí está ese grafiquito. Entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Por ejemplo, a ver, si yo les dijera, así, muy rapidito, para ejemplificar esto, ¿no? Les digo 3 en decimal es igual a 11 binarios. ¿Lo ven? ¿Cuál es la entrada? Esto. ¿Cuál es la salida? Esto. ¿Cierto? Y aquí en la parte intermedia hay algo. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo ha ocurrido esa transformación? ¿Cómo has hecho? ¿Lo ven? Alguna vez han escuchado eso. Entonces esto sería la entrada y el proceso y la salida. El proceso, ¿cómo sería esto? Entonces, 3 dividido entre 2. Sobra 1, es a 1, y ahí está, acaba la situación. Y este es el proceso que hemos hecho para encontrar esta. ¿A ver? Ahora se dan cuenta con ese pequeño ejemplito, ¿no? Entrada, proceso y salida. Así es. Ahora, ¿qué es la retroalimentación, pues? Retroalimentación. Voy a usar lo mismo. ¿Qué será la amiga que está de plomo? Compañera. ¿Qué será la retroalimentación? La retroalimentación puede ser que, o sea el mismo proceso una y otra vez. Sea repetitivo. ¿Alguien más? Retroalimentación. Cuando los recursos vuelven al inicio. Cuando los recursos vuelven al inicio. ¿Qué más? A ver. No se le ocurre nada. El avance del mismo tema. Es un sistema de control. ¿Un sistema de control? Es un sistema de control que compara el producto con un estándar, ¿no? Para corregir. Muy bien. Si va por ahí, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que nosotros hemos resuelto de una manera, ¿verdad? Y hecho una división. Y probablemente esto se pueda realizar de otra manera. Y eso es parte de la retroalimentación. También lo que dijo el señor es que se puede verificar, ¿no? En este caso el resultado. De repente está mal, ¿no? Y hay una verificación que tiene que volverse de nuevo a entrada para que se pueda de nuevo procesar. La retroalimentación es bastante amplia, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer un programa, resuelven el programa, el ejercicio, van a tener ya algo como experiencia, y eso va a ser una retroalimentación para ustedes, ¿lo ven?
¿Para qué? Para que puedan mejorar el programa. Si el programa lo han hecho de una manera, la siguiente vez, cuando ya tengan mejores conocimientos, van a hacerlo de mejor manera. Y mejor manera, y así sucesivamente. Y eso es una retroalimentación. Mejorar el producto también. ¿Lo ven? Ya. Muy bien. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Hay varios. Estas son unas cuantas. Por ejemplo, un algoritmo siempre tiene que tener un principio. Siempre. Principio. Tiene que haber dónde empezar. Luego tiene que tener un final. ¿No? Y de ello tiene que ser finito. ¿Qué finito es esto? No, no es eso. Que tiene que tener un final. ¿No ves? Finito. Que no es infinito, a eso se refiere. Definido. Tiene que ser claro, preciso. ¿No ves? Allá está. Indica el orden de la relación de cada uno de los pasos. ¿No? Finito. Que si se sigue el algoritmo se debe terminar en un momento dado. Cuando nosotros hemos notado en la computadora que se ha vuelto infinito? Ah, no, se ha colgado, digan, ¿no ven? Y eso significa que lo que seguramente tenía que terminar, eso pues ha entrado en un ciclo infinito. No responde, ¿no ven? ¿Cuándo podría ocurrir esto? Vamos a ver desde el punto de vista matemático. Cuando sea un x dividido entre 0. ¿Cuánto es x entre 0? No. Si no está bien hecho el programa, esto nunca va a poder ser resolvido. Y eso es en un loop infinito, ciclo infinito, ¿verdad? ¿Y qué haces para parar eso? No hay otra opción que apagar la máquina, ¿no? ¿Sí o no? O alguna vez han salido. Cada proceso que no se puede resolver se convertiría en infinito. ¿Cada proceso qué? O sea, que no. Usted nos dice que cada proceso que no se pueda resolver se convertiría en un problema infinito. No. Si es que nosotros hemos diseñado mal el algoritmo y no hemos considerado esa situación, es un ejemplo nada más, vamos a entrar a ese loop infinito. Aparte de ello, en informática, cuando estamos, seguramente ustedes van a ver en sistemas operativos, hay una parte que se habla del abrazo mortal. ¿Qué significa el abrazo mortal? Significa que en la memoria se han encontrado, en términos simples, dos procesos en el mismo lugar. ¿No ve? ¿Cierto? Es como dos personas que quieran estar en ese mismo lugar y ¿qué hacen? Uno le empuja al otro, ¿no ve? Y uno no quiere irse del otro, están, ¿qué? Están en esa disputa de forcejeo, ¿no? Y a eso se le llama el abrazo mortal. Y eso también es parte de un proceso que de repente no va a acabar, porque ninguno de los procesos quiere dejar eso, ¿no? Y ahí está la computadora tratando de hacer ese proceso. ¿A ver? Hasta en su celular ocurre eso, ¿no ve? ¿No ve? Ya. Entonces, ¿ha ocurrido? Ya. Muy bien, ahora vamos a ir un poco más al grano. Y notaciones para describir los algoritmos, ¿no? De manera informal, lenguaje natural. Nosotros podemos realizar nuestros algoritmos con nuestras propias palabras, ¿no? Pero, si a él le pido, por ejemplo, que me diga el algoritmo para abrir la puerta, ya hemos elegido una opción de solución, pero quiero que describa los pasos. Y él me va a decir con sus palabras.
Si le pregunto a él, le va a decir con sus palabras. De repente, en esas palabras no hay coincidencia. Entonces, para que haya coincidencia, tenemos que formalizar. ¿No ve? Tenemos que hacerlo como ustedes estaban pensando, ¿no ve? Nos compraremos un traje, no sé si lo habrán visto, para que todos estemos estandarizados, ¿no ve? Han elegido el color, eso es formalizar, de manera formal, ¿no? Y tenemos, para ello tenemos dos herramientas, ya lo hemos mencionado hace rato, el pseudo código y los diagramas de flujo. ¿Y qué es el pseudocódigo? Más abajo lo tenemos y en el otro texto también está, que el pseudocódigo viene a ser ese lenguaje natural, pero con una condicionante de que vamos a utilizar, y es un convencionalismo, ciertas palabras que describan un determinado proceso. Por ejemplo, dentro de ese convencionalismo decimos que va a haber la entrada, ¿no ve? Ya. Entrada, que va a haber la salida, que va a haber un cálculo, ¿no ve? En la entrada puede haber las palabras de leer. ¿Qué vamos a leer? Leer un dato, ¿no ve? En la salida puede haber mostrar un dato, ¿no? Y para ir formalizando podemos elegir variables. Entonces, en la entrada decimos leer X, ¿cierto? Ya estamos formalizando. Y en la salida, mostrar X. Y en la parte del proceso podemos decir sumar, ¿no ve? Restar, dividir, etc. ¿No ve? Esa es la parte del lenguaje natural que nosotros podemos convenir. Diagramas de flujo. En los diagramas de flujo, a lo largo del tiempo, muchos han propuesto de distintos tipos de diagramas de flujo, ¿ya? Y van a ver, si ustedes revisan la parte del internet, hay coincidencias, hay otro tipo de, digamos, se les puede llamar cierto tipo de escuelas que tratan de utilizar un conjunto de bloques de una manera y otros de otra manera, ¿no? Pero esto también se ha estandarizado de alguna manera para utilizar los bloques, ¿no? De manera estándar. Y les voy a mostrar, les he mostrado ya anteriormente, ¿no? Un pequeño ejemplo, no sé si creo. Dentro de los diagramas están los diagramas de flujo que vamos a utilizar y los los organigramas, ¿cierto? Y hay otros diagramas que se llaman diagramas de Nassif, Schneiderman o diagramas NS, ¿no? Y hay otros de Nassif-Zapak también, pero que no los vamos a usar, solamente los mencionamos. Ahora, ¿cuáles son? Ya a esta parte llegamos, las fases de resolución. Fases de la resolución de problemas, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a... Esto lo tienen, ¿no ven? Lo primero que tenemos que tener es el planteamiento del problema. Si no hay problema, ¿qué vamos a resolver? Tenemos que tener el planteamiento del problema. Y hay que saberlo plantear, ¿no? Luego, una vez que tenemos el problema, por ejemplo, puerta cerrada, ¿no ves? No directamente vamos a ir a patear la puerta o llamarle a la portera. De repente no está cerrado, ¿no ve? Y analizamos, ¿no? Allá, como el cerrajero, ¿no ve? Cuando o abre directamente, a ciegas. No, ¿no ve? Analiza un rato, su experiencia le dice que tiene que hacer ya cierto tipo de paso para abrir. Miren, aquí hay una chapa que es, le llamo la fake chapa, porque está en vano, ¿no? Y otra chapa de aquí abajo que no sé si funciona. Esta era la única. ¿Lo ves? Estamos analizando la parte del análisis. Una vez que ya hemos analizado, escogemos la mejor opción de solución. La mejor opción de solución.
Y eso es el diseño del algoritmo. Lo mismo que hace el arquitecto. O el arquitecto te lo hace un plano a ciegas. ¿Saben qué? Necesito que me lo haga un departamento o una casita, ¿no? Tengo un terreno allá y ¿de cuánto? ¿Qué superficie es? 200 metros cuadrados, ya. Ya, entonces hoy día mismo solo voy a hacer plano, bien capo, ¿no? No puede hacer así. ¿Qué tiene que hacer el arquitecto? A ver. Primero que haya, tiene que ir a ver pues el lugar, ¿lo ve? ¿Cierto? Tiene que ir a qué? Medirlo. Porque el cliente le ha dicho las dimensiones del terreno, ¿no? O la superficie en este caso, 200 metros cuadrados. Y él tiene que ir a medir. Y tiene que haber un plano anterior, ¿no ve? Y en base a eso va a diseñar ¿qué? La casa, ¿no? Y etcétera, etcétera. De repente es una, ¿cómo le llaman? Una pendiente. Y está fregado ahí, ¿no? Van a tener que dar una solución óptima para ello. Si es plano, no hay mucho problema, ¿no ve? El ingeniero de suelos, ¿no? Tienen que verificar los suelos. De repente no es estable, topógrafo también, a todos, ¿no? Todos los expertos necesarios. Diseño del algoritmo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué me meto yo? Van a hacer el pseudocódigo, ¿ya? Pseudocódigo. Diagrama de flujo, prueba de escritorio. En su cuaderno tienen que estar 3 cosas, ¿no ven? No tienes esto, no sirve. No tienes esto, peor todavía, ¿no? No tienes esto, no sirve. Pseudocódigo, diagramas de flujo y prueba de escritorio. Eso es después de que has hecho el planteamiento del problema, análisis del problema, diseño del algoritmo y tiene que tener esa parte. Posteriormente, nosotros tenemos que codificar, ¿no? En un lenguaje de programación. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a usar? Java. Podemos usar cualquier lenguaje, pero para estar ordenado, Java. El propósito no es tanto el lenguaje en la materia. Muchos piensan, no, podemos usar Python, podemos usar... No, podemos usar cualquier lenguaje, ¿ya? El propósito que es hasta aquí. De la materia hasta aquí es el propósito. Pero para verificar vamos a utilizar pues esta parte más. ¿Listo? Porque tienen que hacer ustedes diseño de algo digno. Tienen que saber resolver problemas. Pero vamos a codificar, ¿no? En el lenguaje Java. ¿Ya? Luego compilaremos, ejecutaremos, verificaremos, revisaremos un error, luego la depuración, si hay errores, mantenimiento y documentación. Todos esos pasos, ¿no? ¿Cuántos pasos tenemos aquí? 9 pasos, ¿no ves? Eso es lo que tienen que ustedes hacer en la resolución de problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplito de cómo más o menos es algo de un problema cualitativo, ¿no ves? Cualitativo. A ver, dice cambiar una llanta de un vehículo. Es como, hay un chiste que viene a colación de esto. Dice, doctor, me duele una muela. Ya, venga. O a su ayudante, le sácale la muela. Ya, le saca. Doctor, pero me sigue doliendo. Y el ayudante le dice, ya le sacaron. Pero no era ese. ¿Y qué ha pasado? Pero usted me ha mostrado el ¿no? ¿Cómo se llama? La radiografía. Pero no era de esa forma, era esto a otro lado. Despedido, más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué no ha hecho? No ha analizado correctamente, no ha verificado, ¿no ve? Tiene que verificar pues, cómo va a leer mal la radiografía al otro lado, ¿no?
Ya. Entonces, cambiar una llanta de un vehículo. Lo primero, analizar cuál de las llantas tiene el problema. ¿Cierto? Listo. Y hay que verificar para poder cambiar esta llanta por esta, ¿no? Que se haya identificado cuál es la llanta el problema. Luego, se tiene que tener las herramientas adecuadas, ¿no ves? ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para cambiar una llanta? La gata. Para alzar el auto. Ah, la gata hidráulica, ¿no? La gata y es una gata. La gata mecánica también, ¿no? Porque es hidráulica y mecánica. Y la han hecho, es una pregunta de examen, de lógica, ¿no? Gata hidráulica, ya. ¿Ves? Y también, ¿qué más? ¿Nada más eso? Las llaves, ¿no? La llave cruz. Después, alicate necesitaremos. No, la llanta. La llanta de auxilio. Tiene que estar inflada, ¿no ves? Tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? ¿Y qué se miden las llantas? ¿Los que saben? ¿En aire? No. Radio, ¿no? Después, tienen sus especificaciones la llanta, ¿no? Tienes que tener la misma llanta. No le puedes poner una llanta más pequeña si no está escrito, ¿no? Y hablando de la llanta, por ejemplo, ha habido un problema de este tipo. Vamos con un señor en un vehículo y resulta que se le pincha la llanta. Y estamos lejos, ¿no? Lejos. Ya, y al momento de querer cambiar, ay, qué bacán, no tengo la gata hidráulica, ¿no? La gata mecánica, no es. Ya, consigue. Cambiamos la llanta y resulta que la llanta de repuesto había estado peor todavía. ¿Qué hacemos? Un gran problema, ¿no ves? No hemos analizado bien el problema. Estamos peor que antes. Luego que ya sabemos qué vamos a hacer el pseudocódigo. El pseudocódigo había sido un conjunto de pasos también, porque es parte del algoritmo, ¿no ves? Una forma de representar el algoritmo, paso a paso, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer así. Este es un ejemplo. Primero se coloca inicio, ¿no ves? Y aquí abajo está el así vamos a colocar, ¿no? Inicio y final, ¿no ves? Inicio y fin. Después describimos. Paso 1. ¿Qué dice el paso 1? ¿No ves? Si es que se puede, también eso hay que ver, ¿no? Luego, después, ¿no ves? Identificar la llanta, cambiar. Después, herramientas. Sacar la llanta de repuesto. Levantar el vehículo con la gata. Ahí falta, ¿no ves? Con la gata, ¿no? Sacar los pernos de la llanta malograda. Sacar la llanta malograda, colocar la llanta de repuesto, colocar y asegurar los pernos, bajar y retirar la gata, guardar las herramientas y la llanta malograda, entrar al vehículo y retirarse del lugar. Puede que este algoritmo otros lo estén pensando de distinta manera, que pueden haber pasos que pueden cambiar, ¿no ve? ¿No ve? Pero hay también un conjunto de pasos, ¿no ve? Para llamar al mecánico, todo ello. Porque el problema, ¿cuál es el problema? Y eso tienen que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el problema? A ver, aquí. La llanta defectuosa. Hay que cambiar la llanta defectuosa, ¿no ve? La que está malograda. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Hay varias opciones. Una opción es que yo mismo lo cambie, ¿no? Baje del vehículo, saque las herramientas, lo cambie y me vaya. Una opción. La segunda opción, o otra opción, como dice el compañero, llamo al mecánico, más fácil, ¿no ven? Pero ahí está el tema del costo. ¿Cuánto me cobrarán? Unos 200. Otra posibilidad, llamo a la grúa, ¿no ven? Y así hay una serie de posibilidades, ya hemos visto. A un amigo. ¿No ven? Un amigo, igual, es lo mismo que llamar al mecánico porque igual, debe ser mecánico seguramente, de igual manera, ¿no?
Ya. Luego, ustedes tienen que hacer el diagrama de flujo. Ahí está el diagrama de flujo. ¿No ven? Lo mismo, lo que se ha establecido paso a paso, ya está en bloques de el diagrama de flujo. Inicio y final. Se va a explicar, y está en el otro documento, cada bloque cómo funciona, o sea, cómo se utiliza y en qué momento debe de tener un determinado bloque. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Esa es la parte del diagrama, la parte cualitativa, ¿no ves? A ver, veamos este otro de aquí. Esto ya es para la parte cuantitativa, ¿no ves? ¿Qué es lo que generalmente hacemos con la computadora? La mayor parte del tiempo, por no decir el 99%, nosotros dentro de la materia y lo que vamos a hacer, estamos orientados a la parte de los algoritmos cuantitativos. ¿Ya? Cuantitativos. ¿Qué es lo que se nos pide? Calcular el área de un rectángulo. Análisis. Tenemos el rectángulo, longitud, ancho. ¿No ve? Entradas, longitud y ancho. ¿Cierto? Proceso, área, longitud por ancho, salida, el área. Aquí también hay que especificar, y falta esta parte, las unidades. De repente el área está en centímetros, o en milímetros, o en pulgadas, o en metros, o en kilómetros. Lo sabemos, ¿no ve? Hay que especificar también aquí. ¿Listo? Luego hacemos el pseudocódigo. Mire, ya se adiciona. Igual, tenemos el inicio, sus pasos, ¿no ven? Lo primero que tenemos que hacer, definir, ¿qué? Las variables, longitud, ancho y área, ¿no ven? Leer, introduzca la longitud en metros y colocamos en longitud. Leer, introduzca el ancho en metros y en ancho, ¿no? Luego hacemos el cálculo, dice ahí, calcular el área, bajo la fórmula adecuada. Luego, una vez que hemos calculado, mostrar el área en metros cuadrados, y es el área. Listo. ¿No ven? Bien. El diagrama de flujo. Bueno, vamos a tener este diagrama de flujo. Así de esa manera. Inicio. Definimos siempre al principio las variables que vamos a utilizar. Vamos a introducir. Vamos a ir cambiando estos gráficos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a utilizar otros que les voy a indicar. Aquí dice introduzco el ancho, también hemos introducido longitud, aquí el ancho, hacemos el cálculo, luego mostramos la salida. Estos son los pasos, ¿vale? Los bloques, ¿no ven? Y eso lo vamos a hacer paso a paso. Solamente les estoy mostrando qué partes ustedes van a ir haciendo. Por eso les decía al principio de las clases, tienen que tener un cuaderno bastante grande, con muchas hojas, porque vamos a hacer muchos ejercicios, ¿ya? Y miren, para este ejercicio por lo menos una o dos planitas, ¿no ve? Y para la prueba de escritorio que está establecida, tiene que haber la prueba de escritorio, ¿no ve? La prueba de escritorio está aquí. Yo me doy algunos valores para la longitud, por ejemplo 7, 3, el área 21 y la salida por pantalla. Eso es esa es la prueba de escritorio. ¿No ven? La prueba de escritorio. Entonces, ahora vamos a empezar realizando algo. Pero veamos antes de que les dé. Aquí también van a poder ver cómo escribir el pseudocódigo, que es el pseudocódigo que hemos hablado, ¿no? El pseudocódigo, y aquí está un poco más de teoría con respecto al pseudocódigo y al diagrama de flujo. Y los operadores que nosotros vamos a usar, ¿no? Para
hacer los cálculos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos operadores de asignación, puedes utilizar esos símbolos, ¿ya? De comparación, operadores aritméticos, lógicos, suma y producto. Pero eso lo puedes usar, puedes adicionar algunos otros elementos también, ¿no? Puedes utilizar algunas de estas claves especiales para el pseudocódigo. Inicio, definir, entrada, calcular, imprimir, mostrar, también puede ser incrementar, decrementar y fin, ¿no ve? Esas son palabras que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Aquí están otros ejemplos y aquí están los diagramas de flujo. Por ejemplo, para el bloque de inicio vamos a usar este, ¿no ve? ¿Ya? Para el proceso de cálculo o para asignación, este rectángulo. Y así hay varios bloques que nosotros tenemos. Este tenemos para mostrar, este es para definir una decisión, esto es para en la entrada de datos, para la salida también de datos, esto es para la referencia de páginas. De repente nuestro diagrama de flujo es muy largo que no entra en la hoja, tenemos que hacer un corte, ¿no? Por páginas, ¿cierto? Esto continúa en la siguiente página. No vamos a colocar eso, no podemos colocar uno, digamos, y va a la sección 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿No ves? Muy bien, eso es parte complementaria, ¿ya? Ahora vamos a... Voy a cerrar todo esto. Muy bien, vamos a empezar con los diagramas, perdón, los algoritmos cualitativos. Ahora, ¿ya? Entonces les voy a darle bien simple, ¿no? ¿Cuánto tiempo disponemos? Suficiente. Ya, en su cuaderno. Primero, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Yo lo voy a colocar. Plantea problema, ¿no ven? Ya, ¿cuál es el problema? Entonces lo que ustedes van a hacer es ya, lo típico, ¿no? Vamos a ver. Esta es una posibilidad. Lo vamos a colocar. Este puede ser un problema. Hay varios problemas, ¿no? El otro es no, mejor aquí. Los zapatos o calzas, ¿no? Lustrar. Después del planteamiento es diseñar el algoritmo, ¿no es? Ahí, hasta ahí, ¿no? Lo que hemos visto. Análisis del problema, nos estamos olvidando del análisis del problema. Ya. Ahí está, ¿no? Diseñar el algoritmo. Y aquí como es...
nada más que pseudocódigo. Pseudo hasta ahí. Entonces, nos daremos una cantidad de pasos. No muchos pasos, ¿no? Por ejemplo, razonables, ¿no? Pueden ir a detalles si quieren, ¿no? Pero nos daremos un conjunto de pasos. Por lo menos, mínimo o máximo unos 15 pasos, ¿ya? Máximo 15, mínimo 10, para que no sea tampoco saco la taza y sirvo, ¿no? Tampoco así. Ya. Entonces aquí dos problemitas. Para cada uno de estos, prepara una taza de café, mostrar los zapatos, los calzados, ¿no? Un par de calzados, para que sea más puntual, ¿no? Mostrar un par de calzados. Listo, ahí está. Nada. Y mejor si se lo han descargado ese documento, lo tienen en Google Classroom, en base a ello pueden guiar. Solamente el pseudocódigo, después ya no estamos haciendo más, ¿no? No hay diagramas de flujo todavía, porque eso tengo que explicarles cómo tienen que hacer, ¿no? ¿Ya? Eso en las próximas clases. Y no se olviden, por favor, la siguiente semana van a dar el examen teórico, ¿no ven? ¿Vamos a hacer uno o nos vamos a hacer un problema? ¿Qué he dicho? O sea, vamos a hacer ambos o... No, pero ¿qué he dicho hace rato? Ambos, ¿no ven? Ajá.